Vamos a conversar con Lucas Liach, que es economista, es ex vicepresidente del Banco Central y profesor en la Universidad en la Universidad de Itela. Lucas, Facundo Pastor te saluda en la red. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. A ver, ¿qué diagnóstico haces del momento que atraviesa la Argentina? ¿Y qué diagnóstico haces de a dónde puede ir la Argentina? Porque hace poquito se dijo algo así como que hay algunos a los que les está yendo muy bien, pero a la gran mayoría le está yendo muy mal. Sí, vos al principio dijiste alguien que nos puede explicar hacia dónde va la economía, y creo que justamente parte del problema que tenemos ahora, el más importante te diría, es que no queda nada claro el rumbo de este gobierno. Y creo que el motivo principal por el que no queda claro es que no queda claro quién gobierna, ¿no? Es decir, el presidente es Alberto Fernández, pero estamos en medio de esta interna. Qué sé yo, el gesto de ayer, por ejemplo, más bien fue un gesto albertista, por así decirlo, porque se fue Feletti, que era más cercano a Cristina. Seguramente se fue porque Cristina, no creo que haya sido sin consultarla, y pasó un funcionario de Guzmán como secretario de Comercio, ¿no? Entonces, estamos viviendo como esta interna a cielo abierto, entre una visión económica que es la de Cristina, que la conocemos, y otra que es la de Alberto, que no queda muy claro cuál es, pero es básicamente tratar de cumplir o no incumplir por demasiado el acuerdo con el FMI. Claro. ¿No? Ahora, entonces, Lucas, uno mira algunas cifras de lo que uno llama la macroeconomía. Yo hoy me preguntaba cómo se gana una elección, si se gana con indicadores macroeconómicos buenos o con la situación de la diaria de cada uno de nosotros, y sobre todo la gente que escucha, el que tiene un comercio, el que está dando vueltas por la calle, el que tiene un taxi, en fin. Uno ve datos, por ejemplo, las exportaciones de abril, y hay datos de la macroeconomía muy positivos en la Argentina, pero al mismo tiempo hay gente que no llega a fin de mes y es mucha. Sí, totalmente. Digamos, la macro es como la suma de todas las micros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Digamos, los números estos de crecimiento, hay una publicidad de la presidencia que dice nunca crecimos tanto en no sé cuántos años, es comparando con el piso de la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy engañoso. Cuando ves cómo está ya hoy funcionando la economía argentina, una vez recuperado el terreno de la pandemia, bueno, la actividad económica en marzo cayó comparado con febrero, por ejemplo. Hoy salió el número de consumo en supermercados, también baja por primera vez en bastante tiempo. No es que estamos percibiendo que estamos mejorando ahora, mejoramos respecto a aquel piso. Y a eso le suma la inflación, que obviamente, vos preguntás, electoralmente, bueno, pesa mucho, ¿no? Entonces, en la combinación entre inflación y consumo, no estamos muy bien, estamos bastante mal, y por eso la gente percibe, ¿no? No es que los números de la macro dicen otras cosas. Claro. Vos sabés que hace poquito hablábamos con un colega tuyo y yo le preguntaba cuánto de la interna y de la desaveniencia que hay política entre Alberto y Cristina se traduce en la inflación, y me decía, te cito el colega que es Luis Seco, me decía muchísimo. Hay mucho de la interna política y de las miradas disonantes en el gobierno que se reflejan obviamente en el tema inflacionario. Sí, porque, digamos, casi todos coincidimos que la inflación es un problema que se resuelve con herramientas de la macroeconomía, tipo la emisión monetaria, no gastar más de tus ingresos, etcétera. Pero para tomar esas decisiones que tienen algún costo político de corto plazo, porque tenés que decir, che, este gasto no lo puedo hacer. Claro. Bueno, si tenés dentro de la alianza gobernante alguien que te dice, no, tenés que subir el IFE, tenés que subir lo otro, tenés que hacer el plan platita, etcétera, se vuelve complicado, ¿no? Entonces, la verdad que es como decía Luis, que vos citás, amigo, sin saber de nuevo quién gobierna, es muy difícil resolver los problemas, ¿no? Claro. ¿Y quién gobierna? Y bueno, porque si uno seguía por lo que dijo Aníbal Fernández hace poco tiempo, Cristina se corrió de la gestión. ¿Recordás aquel comentario, no? Sí. Pero gobiernan el veto y el veto. El veto con B larga y el veto con B corta. Sí. O sea, Alberto Fernández por un lado y los vetos con B corta de Cristina, que te dicen, no, esto no lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, es muy difícil gobernar así. ¿Sí? De todos modos, además, la visión de Alberto no es clara, nunca ha sido clara hacia dónde
hacia dónde tenemos que ir. Un día es amigo de Putin, otro día no. Un día te dice que la inflación es por los monopolistas, digamos, si pone a Feletti salimos a controlar precios. Tampoco es clara su propia visión, ¿no? Claro. Y es preocupante porque ahora, digamos, ya entramos como en una fase más de crepúsculo de un gobierno, ya estamos mirando como la elección del año que viene, y con ese panorama es difícil resolver la inflación, que es el problema más importante que estamos enfrentando, ¿no? Claro, y vuelvo a la pregunta inicial, que debiera ser alguien del gobierno, pero te la hago a vos para que intercambiemos un poco una mirada, y el que está del otro lado, insisto, el oyente de nuestra radio, el que está volviendo a casa, el que está laburando, que está dando vueltas por la calle, que tiene un comercio, el que tiene una pyme. ¿Cómo se gana una elección? ¿Con la macro o con la micro? Y con las dos, digamos, necesitas las dos, digamos, y yo no veo que ni la macro ni la micro estén bien, ¿no? Entonces, salvo que se dé vuelta la situación, que parece difícil, bueno, es difícil que al gobierno le vaya bien de esta manera, ¿no? La verdad que en Argentina, cuando vos mirás al pasado, salvo alguna excepción, como puede haber sido en el año 97, que la economía andaba bien, pero Menem perdió la elección, la mayoría de las veces la macro influye muchísimo. Claro, digamos, pero cuando vos mirás algunas cifras macro, Lucas, yo te citaba la cifra de abril, corregime que vos la tendrás seguramente mejor, 8.300 millones de dólares de exportaciones, y si uno ve esa cifra y la proyecta a lo que puede llegar a exportar la Argentina durante el año, se puede acercar a los 90.000 millones de dólares, que no hay registro en el último tiempo de esto. Sí, todo esto primero es por un aumento de precios, ¿no? Pero no importa, vos decís, eso debería ser beneficioso para la Argentina. Debería serlo, claro. Y debería traducirse en más ingresos, más consumos, etcétera. ¿Por qué no está pasando eso? Porque el nivel de incertidumbre es tan grande que probablemente el exportador que recibe ese dinero, que aparte se lo especifican a 110 pesos o 120, que está el dólar oficial, entonces parte de eso se lo queda el gobierno, no se traduce en nivel de actividad más alto. Claro, entiendo. O sea, entonces no llega a la macro en general esas exportaciones, ¿no? Y es muy raro eso. Normalmente en el pasado, cuando teníamos precios altos de las exportaciones, como fueron los años 2006, 2007, por ejemplo, teníamos un nivel de actividad fuerte. Hoy el nivel de actividad recuperó lo perdido, pero ya está bastante estancado. Bien, clarísimo. Lucas, te mando un abrazo. Lucas, ¿seguís corriendo descalzo? Siempre, siempre, sí. En invierno me pongo unas medias. Me miran acá los chicos como diciendo se volvieron locos los dos. Lucas, ¿vos sos maratonista? No, corro a veces distancias más cortas, pero. ¿Y de cuánto? Y digamos, a ver, explica un poco por qué te hago esta pregunta medio en broma. ¿Corres descalzo? Sí, porque digamos, es como una idea de que el hombre siempre corrió así en la historia y básicamente te trae menos lesiones. Y básicamente te cansas menos. Lo que pasa es que requiere un cierto acostumbramiento, ¿no? Claro, mirá vos. ¿Y no tenés lesiones? ¿No pisás nada raro? No, me lesiono. Bueno, eso puede pasar. Eso puede pasar. No, me lesiono solo por jugar al fútbol a edades que ya no son recomendables. Está muy bien. Nos pasa a todos eso. Lucas, un abrazo grande, gracias. Bueno, Facu, un abrazo. Chau. Chau, Lucas.